Casero Podcast se hace audio. Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, yo soy Ilan Katz Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Les doy la bienvenida a este primer episodio de Entusiasta, el podcast que habla de cultura y otras cosas que me entusiasman. Este magnífico tema con el que abrimos el podcast se llama Hijo y es del gran jazzista mexicano Eugenio Toussaint, de su disco Trío, que lo conformaban Eugenio Toussaint, Agustín Bernal y Gabriel Puentes. Se grabó en el 2004 por Juan Switalski y lo produjo el gran Juan Carlos Pancipuente. Y hoy estamos de manteles largos, vamos a iniciar nuestro primer episodio con el gran arquitecto mexicano Alberto Kalach, que ha sido sin duda de los arquitectos más emblemáticos de su generación, referente, yo diría que el arquitecto más importante de América Latina sin duda, constantemente ha estado en el shortlist para el Pritzker, es realmente pues tal vez el arquitecto más importante mexicano vivo, yo lo diría así, que su obra pública y su vivienda y sus casas siempre son referentes. Es muy emocionante verlo trabajar. Un poquito acerca de él, estudió en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Cornell en Nueva York. Ha sido, como todos ustedes saben, el arquitecto que se le dio la obra para la Biblioteca Vasconcelos en el 2004, que es tal vez, en mi opinión, la obra pública más hermosa de la historia de este país, y pues nos regaló un poquito de su tiempo y pues estoy muy entusiasmado de compartir con ustedes esta entrevista con él. Alberto, querido, ya di tu currículum en un audio separado, entonces no es necesario presentarte, aunque tú sin duda no necesitas presentación alguna porque eres probablemente el arquitecto más brillante de tu generación a nivel mundial. Entonces, y aparte eres mi amigo, cosa que me honra el doble. Ya, eso sí, lo otro no sé. Pues mira, estamos iniciando mi podcast que se llama Entusiasta, que es sobre temas meramente culturales, y tú eres el padrino del podcast porque eres el primer invitado, mi primera grabación. Entonces te quiero dar las gracias por darte este tiempo para hablar conmigo. Ya sabes que te quiero mucho y te admiro más. Ya, bueno, pues conversemos, me alimenta y me divierte conversar contigo. Muchas gracias. Quiero empezar con una pregunta que seguramente ya te la han hecho, pero para mí es fascinante, que es, ¿cuándo y cómo supiste que querías ser arquitecto? Bueno, sí me la han hecho y últimamente respondo siempre lo mismo. Creo que no me lo inventé, creo que sí es una memoria. La primera es unas vacaciones de verano. Mis padres compraron una enciclopedia nuevecita y yo me propuse hojear todos los tomos. Desde luego no leerlos, pero sí hojearlos. Y en el tomo, en la letra A, llegué a la palabra arquitectura y me topé con 3 imágenes que me quedaron grabadas. Una es la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Falling Water, venía la Acrópolis en Atenas y el edificio de la ONU en Nueva York. Y esas 3 imágenes me volaron y decía, bueno, pues esta arquitectura me gusta. Y quizá ese fue un primer contacto con la arquitectura. Oye, y al ver una obra como Falling Water, que dice la historia que los dueños de la casa pensaban que la casa era un poquito incómoda, que la casa tenía partes, o sea, era hermosa, pero podía ser un poquito impráctica. ¿Tú qué dices a esa crítica?
Pues yo he estado ahí, no me pareció incómoda, me parece inusual y quizá los dueños pues esperaban, no quizá, esperaban otra cosa. Claro. De hecho, el Mr. Kaufman, su terreno estaba frente a la cascada y el arquitecto puso la casa encima de la cascada. Fue hay incluso un libro donde aparecen toda la correspondencia, cartas, unas muy lindas y amables y otras brutales. Fue una relación muy intensa. Entonces la casa no es incómoda, no es impráctica, simplemente es diferente pero nosotros nos adaptamos a todo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y yo te preguntaría, ¿qué tan importante es el cliente para el arquitecto? Bueno, pues es, digamos, muy importante. Es quizá una analogía fácil sería el cliente hace el guión y la producción y el arquitecto medio dirige, medio aterriza las ideas del cliente, pero finalmente son sus ideas, es su iniciativa, él es el motor y el arquitecto pues, trata de resolver. Entonces, el cliente es tan importante como el arquitecto. Pero una gran obra es el producto de un gran cliente probablemente, con un gran arquitecto, pero un gran cliente es fundamental para empujar esas fronteras, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Y es, como te digo, es el inicio, es el motivador, el motor, el que se le ocurre la idea, oye, quiero hacer aquí un edificio y quiero que este edificio represente a esta empresa o represente un gobierno o represente, ahí ya hay una semilla y en fin, ¿no? Y yo te preguntaría, como arquitecto y como cliente, o sea, a nivel valor, ¿qué valoras más? ¿El buen gusto o el valor? O sea, el courage, ¿no? Agallas. ¿Qué es más importante? Bueno, pues si consideramos el término buen gusto como pues que combinen tus zapatos con tus calcetines y pues, entonces pues el buen gusto no es importante, pero si entendemos el buen gusto como una visión más amplia, pues es tan importante como el coraje, como el valor, ¿no? El sacrificio. De hecho, me recuerdo el teórico inglés siglo XIX, el John Ruskin, escribió un tratado de arquitectura que se llaman Las 7 lámparas de la arquitectura. Y la primera lámpara se refiere a ella como la lámpara del sacrificio. Entonces, no hay una gran obra, no hay una obra extraordinaria de arquitectura si no hay de por medio un sacrificio. Sea sacrificio humano, te recuerdas que los romanos metían un niño en la cimentación del edificio antes de colar las zapatas, ¿no? No lo sabía, qué interesante. Hay un pero hay un sacrificio, hay un esfuerzo. En las grandes obras siempre hay accidentes, se muere gente, pasan mil cosas. La Torre de Babel está en la Biblia. La Torre de Babel, se divorcian parejas, se dilapidan capitales. Ahí está Dos Bocas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y se encuentran personalidades. Verdad, cierto. Tú, si yo te tuviera que preguntar, ¿de dónde sacas hoy, después de tantos años haciendo obra tan importante, de dónde sacas tú la inspiración? ¿De qué me contestarías? ¿Cuál es la fuente de tu inspiración? ¿Dónde está tu musa? Bueno, ¿cómo te diré? Pues yo creo que realmente involucrarse con el problema.
No hay realmente una musa ni una inspiración, sino es nuestro trabajo, al menos yo considero que mi trabajo es resolver un problema de espacio, de construcción, de la mejor manera posible. Pues el reto es la inspiración. Entonces, un trabajo se inicia comprendiendo perfectamente las necesidades de los futuros habitantes, sus necesidades inmediatas, sus aspiraciones, pero entendiendo también el lugar, el terreno, el clima, las ventajas que ofrece, y poniéndolos en armonía, ¿no? Poniendo en armonía los deseos o las deseos del cliente con las posibilidades que ofrece el lugar. Y claro, desde luego con el presupuesto que tienen, ¿no? Porque también hay un tercer factor que es los medios, ¿no? Los medios para realizarlo. Entonces, no hay inspiración, hay una reflexión sobre el problema, sobre el potencial del lugar, del tema y las limitaciones del presupuesto. Entonces, a partir de ahí, pues uno empieza a imaginar cómo podría resolverse ese problema específico. Y para eso tú eres tal vez de los arquitectos más eficientes en el mundo. El ejemplo está en la Biblioteca Vasconcelos, que resolviste los libreros de una forma única en la historia, yo creo que de las bibliotecas. No hay otra biblioteca que tenga los libreros colgando, ¿no? Pues me temo que sí hay. Yo la vi en algún lado, no me la... O sea, no así exactamente, pero creo que yo estudié un par de años en la Universidad de Cornell y había una biblioteca dentro de una capillita neogótica y tenía un librerito ahí, pero efectivamente estaba, creo que colgado. Bueno, no el librero, pero sí el pasillo. Estaba colgado con unos perfiles de fierro forjado, de estilo neogótico. Y bueno, pues ya sabes que la imaginación no es algo que viene de la nada, sino la imaginación es tu archivo de imágenes. Uh-huh. Y esa es una palabra muy importante, entenderla es muy importante, especialmente para los estudiantes de arquitectura, que los profesores te hacen pensar que la imaginación viene de tu inventiva, viene de la nada, y no es así. Tú tienes un archivo de imágenes muy, muy, muy grande, incluso no sabes ni qué imágenes tienes ni dónde están adentro de tu cabeza, pero hay que buscarlas, y ahí están. ¿Te acuerdas de aquella parábola de la jaula de los pájaros de Platón? No, cuéntamela. Es tu imaginación, tu memoria es como una jaula gigante llena de pájaros. Y no sabes, cuando buscas al pájaro, no sabes qué pájaro buscas y metes la mano y vas tanteando hasta que llegas y encuentras el pájaro. Muy mal explicado, ¿no? Porque yo no soy Platón, pero me gusta la idea, ¿no? Me gusta la idea para explicar no sabes el desmadre que tenemos adentro de la cabeza. Pero lo entiendo, o sea, cuando el escultor tiene un bloque de piedra enfrente, tiene una idea de lo que quiere hacer, pero no sabe lo que va a hacer porque va a estar limitado por la misma piedra y por su capacidad y por el clima y el tiempo y por todo lo que hay. O sea, uno propone, pero pues Dios dispone, ¿no? Bueno, pero probablemente hay un tema, probablemente cuando Miguel Ángel esculpe el David, él dice, voy a hacer al David. Y conoce otros ejemplos de
esculturas de David que han hecho otros artistas. Entonces él dice, sí, pero lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más robusto, porque aunque la Biblia dice que era flaquito y tal, yo creo que tiene que ser un superhombre. Un Adonis. Un Adonis. Y entonces él, supongo que hizo bocetos, obviamente hizo bocetos para ir fijando en su imaginación, o sea, esos bocetos que salen de su imaginación van fijando una forma. Y una vez que tiene la forma, bueno, está cabrón esculpir en mármol, bueno, pero hay un proceso, Y, de acuerdo. Pero fíjate, cuando hablas de la referencia, dices, Miguel Ángel tenía una referencia, ¿no? Yo sigo pensando hoy una cosa que me dijo un amigo hace muchos años, que la Mona Lisa de Picasso, pues la versión de Picasso, para él es mucho más interesante que la Mona Lisa de Da Vinci, ¿no? No porque sea una mejor o una peor obra, sino porque el reto de hacer de que Picasso pinte a la Mona Lisa o a las Meninas, es un reto muy distinto a hacer una obra maestra que se reconozca como masterpiece, ¿no? O sea, el trabajar sobre una idea y hacerla propia es tal vez mucho más interesante. Pero es una constante en el arte. Todos los artistas retoman temas o escenas de otros artistas. Y el artista original, inicial, pues lo retomó de un pasaje de la Biblia o de un... Totalmente. Es decir, es algo que se le va dando vueltas, ¿no? O sea, totalmente. Decía Elvis incluso en la música... Claro. Acabo de oír un disco de un compositor contemporáneo, Max Richter, que toca... Me encanta. Toca las 4 estaciones de Vivaldi, de nuevo. Y bastante apegadas a la estructura de Vivaldi, pero con otra... Pero lo hace propio. Lo hace propio, exacto. Y en el arte es constante reinterpretar, no puedes partir de cero, partes de algo. Estás escuchando Entusiasta, el podcast de Ilan Katz-Mayo. Decía Elvis Costello que solamente hay 3 canciones, ¿no? Dice, yo te amo a ti. La 2 es, yo te amo a ti y tú me amas a mí. Y la tercera es, yo creo en algo. Y esas son las 3 canciones. No hay más. Esos son los 3 temas, ¿no? Es muy interesante. Sí, eso dice que se pueden reducir los temas a, no sé si sean 3 o 30, pero pues sí. De acuerdo. Es cuestión de enfoques. Oye, y hablando de tu trayectoria, siento que tu obra es en gran medida, y sobre todo en tu generación, pero hablando de tiro particular, no sé si una ruptura con todo lo que había anteriormente, pero sí el inicio de esa ruptura o el inicio de adoptar estos conceptos mucho más internacionales o de estéticas que no están tal vez esclavizadas por tener que ser mexicanas a la fuerza y de poder hacer una obra que es única, no a su nación, pero sí a su lugar y a su concepto, porque siento que ha sido sumamente constante en el tipo de obra que has hecho y en respetar los mismos lineamientos. En otras palabras te pregunto, ¿cuál es tu filosofía en arquitectura? O sea, si yo te voy a decir, ¿tú de qué te tratas? ¿De qué se trata el arquitecto Caracho? Sí, bueno, en principio no creo que haya ninguna ruptura. Hay una continuidad y hay una referencia a infinidad de arquitectos. La lista es muy, muy, muy larga y no la tengo ni clara porque van cambiando tus intereses a lo largo del tiempo. Pero, digamos, es un poco lo que
mencionaba antes, la arquitectura es un oficio. Y es un oficio que como todos los oficios, se aprende haciendo. Entonces, si la premisa es, vamos a resolver este problema de la mejor forma posible, o a la mejor forma que yo pueda resolverlo, esa es la premisa, ¿no? Vamos a hacer un edificio que la estructura sea lo más eficiente que pueda, lo más armónica que pueda. Desde luego, nuestras herramientas, la geometría, las proporciones, todo eso existe y son tus herramientas, pero tú lo que quieres es resolver un problema de la mejor manera posible. Y a partir de ahí, pues, construir no solo un espacio, sino una secuencia espacial, que es algo que la secuencia para muchos arquitectos no existe, ¿no? Porque ellos se imaginan un espacio, una foto y punto, ¿no? Pero yo diría que yo diría de esencia que tú eres como enemigo del adorno. O sea, tú no quieres nada que no necesite la obra. En las paredes, el librero va donde se ocupa un librero y punto. No estás llenando las casas o los espacios de ideas, de cosas que no son esenciales para la vida del habitante de esa casa. ¿Verdad? Bueno, porque también sí podríamos poner dentro de la filosofía que la arquitectura debe ser esencial, que no hay que tener más cosas de las que necesitas. O sea, son cosas que se extienden a todos los ámbitos de la vida, es ¿no? filosofía No solo de la arquitectura. Que probablemente una persona pueda vivir placenteramente en una casita de 30 metros cuadrados y una familia en una de 100. O sea, sí, el dispendio, pues, vivimos, quizás ese es el centro de la tragedia humana hoy en día, ¿no? El dispendio. Sí, el exceso en la escala. El exceso en todo, ¿no? Tienes 10 pares de zapatos, tienes 20 pantalones, pero coño, pero ¿para qué tantos? O sea, no hay motivo, ¿no? O sea, hay razón, pero no hay motivo, estoy de acuerdo. Inclusive yo te diría que uno de los problemas que yo veo en las casas, hablando del espacio, cuando la escala está fuera de proporción, es que no se usa muchísimo de la casa, o si se usa la casa, la gente no se ve. Entonces, la vida en familia está truncada por la escala de la casa, porque todo el mundo está disperso, entonces no hay esos espacios para realmente convivir y las salas y los comedores no se usan y todo el mundo se mete a su rincón de la casa y eso tiene que ver con la forma en la que se hizo la casa. La casa está truncando la vida en familia. Cierto, y también cuando la casa es muy pequeña y muy asfixiante, pues también jode la vida de la familia, porque tenían todos peleados por usar el baño, por sentarse hacer la tarea en la única mesa que hay en la casa. Es decir, pero pues como toda filosofía, habría que buscar también en la arquitectura el término medio, ¿no? Ni demasiado grande, opulento, ostentoso, ni demasiado pequeño, ni precario, ni tal, sino cuál es el punto medio a donde debemos aspirar. Todo de acuerdo. Decían los romanos, el veneno está en la dosis, ¿no? Yo diría, la perfección está en la escala. Exacto, sí. ¿No? El veneno está en la dosis, exacto. Por eso el símbolo de la medicina, ¿te recuerdas? Que son... Claro, la serpiente. Es el matraz con las 2 serpientes. O sea, te cura o te mata, depende de la dosis. Exacto, el veneno está en la dosis. Y te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero
sin importar la importancia de la obra en escala, ¿cuál es la obra de la que más orgulloso estás tú el día de hoy? Pues, como dices, es difícil porque pues, primero es la obra que más te gusta o la obra que tienes en la cabeza en las que estás trabajando. Y las obras que ya terminaste quedaron atrás y además se vuelven un poco ajenas. Ya no, o sea, yo si visito algo que hice hace tiempo, aunque lo reconozco perfectamente y me conozco los detalles y tal, es algo que siento ajeno, que ya no me pertenece. Es como una foto de la prepa, ahí estás, pero no eres tú. Sí, exacto, sí, te reconoces, pero no eres tú, y bueno, pues puedes tener afecto por ese muchacho de la foto, pero pues no. No eres tú, ya no eres tú. Exacto, sí. Y dentro de este oficio, porque una de las cosas que yo siempre he visto en la arquitectura, que me parece muy similar al director, al cineasta, que siempre dependes para trabajar de otro. O sea, si no tienes clientes, si no tienes proyecto, al menos que tú financies tu obra, pues estás en manos de otros. ¿Cuál es la frustración más grande en tu oficio el día de hoy para ti? Bueno, evidentemente toda obra que no puedes realizar hay una frustración, pero y además una frustración, como dices, pues tú no la puedes realizar porque tú no tienes los medios. Pero entonces hay una rama de un apartado en la arquitectura que es la arquitectura dibujada. Uh-huh. Y la arquitectura dibujada y la arquitectura en maquetas, y entonces no necesitas dinero para hacerla, ni necesitas que nadie te lo encargue. La puedes hacer tú mismo. Entonces, para combatir la frustración, pues siempre puedes realizar tus proyectos fantásticos en un pedazo de papel, o muchas veces que hemos perdido el concurso para un proyecto, pues digo, ahora vamos a hacer la maqueta, pero la vamos a hacer gigantesca. Y entonces tengo una colección de maquetas, más de 500 maquetas, y entonces pues, con eso combates un poco esa frustración. Dices, bueno, no existe escala 1 a 1, pero aquí la tengo 100 veces más pequeña y la tengo en mi casa, ¿no? En mi oficina. Sí, pero ¿qué te gustaría hacer? O aquel proyecto que nadie nunca te va a encargar, pues lo puedes dibujar por tu cuenta, y creo que es una forma de combatir la frustración, trabajar por cuenta propia. ¿Y cuál es la obra que más te gustaría hacer hoy? O sea, una escuela o una estación de metro. ¿Qué es esta obra que tienes en la cabeza que no has podido realizar, que te encantaría hacer? Un planeta. Un planeta. Y lo he discutido con muchos amigos, con mi hijo que tiene una mente científica y tal. Entonces, tengo ya la idea, pero no sé cómo construirla. O sea, aunque claro, no la vas a construir, pero ¿cuál sería el método? Porque lo armas en el espacio, lo llevas por partes, o es redondo, no, estoy trabajando es plano. Sí, un planeta que tampoco esté muy lejos, puede ser como un pequeño asteroide girando alrededor de la Tierra. Me recuerda no sé si viste el documental sobre la película de Jodorowsky, sobre Dune,
que ahora que va a salir la película creo que está muy en boga, pero este cuate hizo todo un mundo, ¿no? En el espacio, maravilloso, y la película no puede ser, Dios mío, no puede ser tan fenomenal como el concepto del planeta, ¿no? Todo lo que hizo alrededor de esto es mucho más interesante que tal vez la narrativa de buenos contra malos, la lucha, de esta historia shakespeariana. Lo que es interesante es qué te imaginaste que iba a haber ahí. Cierto, sí. ¿Qué película es, dices? Hay un documental. Jodorowsky iba a hacer esta película que se llama Dune, que se hizo con David Lynch en los 80s, que sale Sting, y ahora la van a volver a lanzar y es una producción enorme, que es este libro de ciencia ficción de Frank Herbert, que es tal vez el libro más importante de ciencia ficción en la historia, ¿no? Es ¿cómo decirlo? El Moby Dick de la ciencia ficción. Y contrataron a Jodorowsky para hacerla y nunca se hizo. Te mando el link, pero es un documental sobre lo que iba a hacer Jodorowsky de esta obra en los 70s, que iba a ser fenomenal, que ya nunca se hizo. Ya, pero me interesa mucho, sí. Los disfraces o sea, la verdad es que si algo nos hace, yo siempre he dicho que hay dos cosas que nos hacen humanos, ¿no? Que es nuestra capacidad de vernos en lo abstracto, de saber que nos vamos a morir, que podemos ser más flacos, más gordos, más altos, más ricos, más pobres. Y la otra es la dignidad, ¿no? Los animales no tienen ese concepto de la dignidad, ¿no? Entonces, los gatos sí, ¿eh? Pues, te lo juro, cabrón. ¿Por qué lo dices? Se ofende. Por ejemplo, si el gato da un traspié y se cae, disimula, se voltea para otro lado, como dice, chica. O si le das una patadita, se ofende, no se va, te da la espalda. Es que lo que ha descubierto el William Attenborough, el David Attenborough en sus documentales es formidable, pero es algo que había visto y había dibujado Walt Disney. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahora este tipo constata mediante filmaciones asombrosas que los animales tienen humor y juegan y tienen dignidad y tienen todo, a la manera de Walt Disney, ¿no? Fíjate y verás. Oye, y ahora que estás en la cúspide desde hace muchos años de tu craft. ¿Cuál cúspide? Yo estoy en ninguna cúspide. En mi opinión, me imagino que has tenido la oportunidad de conocer a varios de tus héroes, a Taraguando y a otros. ¿Cuál es tu experiencia, no de la persona, sino de la experiencia de conocer a tus héroes y de tratarlos tú a tú? Pues la verdad es que yo no conozco muchos arquitectos. Conozco a mis amigos y los admiro mucho, pero no busco conocer a un arquitecto en particular porque tengo miedo de desilusionarme. Okay. Eso me suena muy justo, muy correcto. Sin embargo, pues sí, mis héroes son mis amigos, mis ídolos, los que me inspiran, los que me dan ideas, me dan entusiasmo. Bueno, mis amigos, mis hijos. Pero lo natural, ¿no? Pero podrías, por ejemplo, respetar una obra de un mal hombre. O sea, podrías ver la obra de Albert Speer y decir, gran obra a pesar de que es un nazi. Bueno, sí, podría hacerlo, sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Creo que muchos de los genios de la humanidad han sido unos hijos de la chingada, pero tú tienes capacidad de discernir y valorar que está bien y que no lo está. Y la obra sin el hombre es como en este movimiento de Me Too, ¿no? Que
que de repente me siento culpable de que me gusta Woody Allen. No me puede dejar de gustar las películas de Woody Allen. Eso no quiere decir que está bien las cosas de las que acusan a Woody Allen, pero tengo que separar al hombre de la obra, porque si no, la riqueza humana se va a ver sumamente limitada. Pero yo creo que Woody Allen es al único que no lo pueden acusar, porque él, o sea, es el tipo más franco y abierto y ha tocado el tema desde siempre. No es que haga cosas escondidas, cabrón. Siempre ha sido un degenerado genial. Pero hay una disyuntiva entre la acusación de que abusó sexualmente de su hija y que él siempre ha rechazado y esa acusación, y hay una disyuntiva. Entiendo que hay presunción de inocencia, pero la disyuntiva de decir, pues este cuate parecería que en los 90 abusó sexualmente a su hija y aparte después se casó con la hija de su esposa y no, eso, pues cada quien, como decía Woody Allen, el corazón quiere lo que el corazón quiere. Entiendo que se haya casado con la que se casó, pero estas otras acusaciones son acusaciones que manchan la imagen de un gran artista que todos admiramos, a pesar de que ha sido brutalmente franco y honesto en aspectos de su neurosis, ¿no? Sí, bueno, pues hay que quedarse desde luego, o sea, como todo, te quedas con una parte del... Puedes admirar algunos aspectos de un país y aborrecer otros, ¿no? Si tuvieras que contratar a un arquitecto, el que sea, vivo o muerto, para hacer tu casa en la ciudad que tú quisieras, ¿a quién contratarías? Pues depende de dónde va a estar situada la casa. Ok, pero dime dónde la vas a situar. No tengo idea, pero... no tengo idea. Y además como que y hay tantos arquitectos vivos que ya no los conozco, cabrón. Yo solo conozco a los muertos. Ya unos cuantos vivos, ¿no? Pero creo que hay un boom interesante de arquitectura en el mundo. Yo manejas por la calle y ves obras muy buenas y no sabes de quién son, y hay muchos arquitectos jóvenes que están haciendo un gran trabajo. Por lo tanto, no sabría quién contratar. Habría que hacer una investigación y enfocar qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué tipo de casa quieres? Te voy a cambiar la pregunta. Si tuvieras que escoger que te haga una casa a ti mañana, Louis Kahn o Barragán, ¿quién te la va a hacer de esos dos? Bueno, pues no sé. Me haría dos casas. ¿Una con Louis Kahn y otra con Barragán? Que tiene unas casitas en Louis Kahn, una casita en particular que es una joya, no me recuerdo el nombre, la debes conocer, que son como dos prismas casi intersectados, mucha madera, un núcleo de piedra, muy linda, ¿no? Seguro. Y Barragán no sabía hacer casas chiquitas, todas sus casas son como son como del siglo Louis Kahn, contemporánea Louis Kahn. Aunque adoro a Barragán, pero sí, creo que entendería mejor una casa para mí, que es una casa pequeñita. Barragán nunca le he visto nada pequeñito. ¿Y por qué tendrías una casa pequeñita? Porque creo que si todos tuviéramos casas pequeñitas, digamos, si tuviéramos casas de la mitad de tamaño, las ciudades medirían la mitad, por ejemplo. Claro. El impacto al medio ambiente sería de la mitad. Los trayectos para recorrer la casa o la ciudad serían de la mitad, ¿no? Pues es una buena razón, ¿no? Sin duda, sin duda. Alberto, no sabes cómo te agradezco este tiempo que nos has regalado. Soy
soy un gran admirador de tu trayectoria, de tu obra y de tu talento, y más del amigo y del gran ser humano que eres, ¿eh? Hoy yo soy admirador tuyo y quiero decirte que hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, no me han hecho una entrevista, una conversación tan amena y divertida como la que has hecho esta mañana, cabrón. Me honras. Inteligente, además, ¿no? Me honras. Por eso yo siempre digo que los periodistas debemos ser abogados. Sabemos qué preguntar. O inteligentes. Eso también. De eso hay muchos periodistas inteligentes, sin duda. Pero te agradezco mucho tu tiempo. Te quiero mucho. Te abrazo muy fuerte. Y ahí te mando el link para que lo compartas con quien tú consideres. Juega, te mando un abrazote. Igual, gracias amigo, bye. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Casero Podcast se hace audio.